agradecemos a nuestra videoaudiencia por acompañarnos en este podcast. Estudiantes de la USACH conversan con. Mi nombre es Paulina Bayer, soy estudiante de Ingeniería Civil Industrial y hoy me acompaña Elenira Rimeros, estudiante egresada de Psicología, y Macarena Díaz, estudiante de Pedagogía en Historia. Todos somos de la USACH. Esta es una iniciativa que surge desde el Centro de Integración, Ingeniería y Sociedad para favorecer la comprensión y la canalización y diálogos creativos y funcionales sobre ciertas temáticas de interés social, para ser llevadas a cabo en conjunto por los estudiantes del Laboratorio de Emprendimiento Organizacional LEO, bajo el diseño, desarrollo y supervisión de dicho centro. Hoy nos acompaña una gran entrevistada. Es psicóloga clínica, académica e investigadora, a quien saludamos a la doctora Elizabeth Lira, a quien agradecemos profundamente que haya aceptado conversar con nosotros. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. A usted por venir. Para que la audiencia lo conozca un poco más, compartiré algunos detalles biográficos suyos. Comencemos. La doctora Elizabeth nació el 5 de abril de 1944 en una familia de origen judío-alemán. Desde muy joven demostró su gran interés por los temas sociales, la psicología y los procesos de transformación social. Se la describe como una persona serena, reflexiva y también comprometida. Muestra mucho interés por el arte, la licenciatura y las manifestaciones artísticas que rescatan la verdad histórica. La doctora Lira, dado su compromiso activo con los derechos humanos, se involucró en el trabajo de organizaciones humanitarias que brindaban apoyo a las víctimas de la represión. Con el retorno a la democracia, su labor se orientó a fortalecer los procesos de verdad, justicia y reparación, participando en iniciativas institucionales de gran relevancia, conocida como la Comisión Valech. En el ámbito académico, ha desarrollado una extensa carrera como profesora, investigadora y formadora de profesionales. Destaca su rol como decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado. Y en reconocimiento a su trayectoria y invaluable contribución al país, en el año 2017 fue galardonada con el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Doctora, ¿algo que a usted le gustaría agregar? ¿No? Bueno, ¿le parece si comenzamos con las preguntas? Entonces, comencemos. Mire, yo le quiero preguntar cuál fue el mayor desafío que usted debió enfrentar, tanto como ser humano y también como psicóloga, cuando participó de la Comisión Valech. Bueno, quizás la comisión, cuyo nombre institucional es Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, y se llama Valech por el nombre del presidente de la comisión, que fue el último vicario de la Vicaría de la Solidaridad, Monseñor Sergio Valech. El trabajo en la comisión yo creo que no fue un trabajo tan complejo y difícil como sí lo fue trabajar como psicóloga clínica de personas que habían sido torturadas o eran familiares de detenidos desaparecidos o ejecutados políticos, cuando yo empecé a trabajar en la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas. Ninguno de nosotros se había formado para ese tipo de situaciones. No sabíamos realmente ni cómo comprender lo que estábamos escuchando, ni qué hacer con las personas. Y eso significó un desafío gigante como equipo. Éramos psicólogos y psicólogas y psiquiatras. En realidad éramos todas mujeres. Para trabajar, digamos, en las reuniones clínicas, para discutir, para estudiar cómo podíamos proporcionar algún tipo de atención clínica, de trabajo terapéutico y cómo comprender lo que estaba ocurriendo en el país con esas personas. Cómo, por ejemplo, en ese tiempo la mayor parte de la gente tenía miedo, y porque tenía miedo decía bastante poco de lo que efectivamente le había pasado. Y si tú no sabes lo que le pasa a una persona,
es difícil poder trabajar con eso. Ese fue el desafío más grande. En la Comisión Walech lo que hicimos fue organizar una manera de escuchar a las personas, pero sobre algo que ya era una deuda de la sociedad con una parte de las chilenas y chilenos, que eran las personas que habían sufrido prisión política y tortura. Hay que pensar que en el año 90 el gobierno organizó la comisión para investigar la situación de los desaparecidos y ejecutados políticos y de las víctimas de violencia política, y solo 13 años después se asumió la condición de los expresos, que eran en la gran mayoría de las víctimas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Bueno, y en relación a lo complejo de su experiencia, nos gustaría saber cuál es su opinión al escuchar comentarios tipo cuando la gente emite estos del pasado, para que seguir dándole más vuelta al asunto, que esos también aluden al olvido. Y en relación a eso, también nos gustaría consultarle por qué a su juicio es importante la memoria histórica. Uy, varias preguntas juntas. Sí. Yo creo que cuando la gente dice que esto es un tema del pasado es porque quisiera que fuera un tema del pasado. Los romanos decían que los responsables anotan en la arena sus actos y las víctimas las anotan en el hierro, y en hierro no se borra. Eso como metáfora nos permite entender por qué quienes perdieron arbitrariamente a algún miembro de su familia, o para quienes el tema es un tema presente, como son los familiares de detenidos desaparecidos. Mientras no se sepa qué pasó con esa persona, no se pueda enterrar su resto, no se conozca su paradero, el tema para esa familia es presente. Y es presente, desgraciadamente, para generaciones, porque probablemente la madre de alguien que desapareció a los 20 años hoy día esté fallecida, pero quizás no quien fue su esposa, su compañera, quizás no quién es su hija o hijo, y quizás no quién es su nieto. Entonces, para esa familia, esto no es pasado. Esto es un tema que ha dado vuelta en la familia, que ha marcado la historia de la familia. Para algunos las ha marcado en función de la búsqueda, para otros en intentos de olvido que no siempre son posibles de implementar. Y yo creo que el mayor problema que tenemos es que la necesidad de conocer y educar sobre los derechos humanos no tiene que ver con el pasado. El pasado no lo podemos cambiar, no podemos decir que eso no ocurrió. Podemos no querer saber, que es otra historia, pero eso sí ocurrió. Y lo que queremos es que esto no vuelva a ocurrir. Y por eso tenemos que pensar en eso. Ahora, esto no es un invento de los últimos 50 años. Nosotros en Chile tuvimos una guerra civil brutal en 1891, con una proporción de muertos sumamente alta en relación con la población de la época. Y uno de los esfuerzos mayores que se hicieron en lo inmediato fue tratar de entender por qué había sido posible tanta violencia. Y se hizo un esfuerzo de hacer una acusación constitucional contra los ministros de Balmaceda. Se hizo lo que podríamos entender hoy día como una comisión de la verdad, porque hubo un par de años de investigación sobre lo ocurrido, pero prevalecieron una idea que yo creo que en esa época era mucho más frecuente, de que no le hace bien a una sociedad pensar en la violencia y que mejor dejemos esto como está, dictemos todas las amnistías necesarias para que esto desde el punto de vista jurídico no siga siendo un tema y tratemos de vivir juntos en adelante. Bueno, ese es un problema constante en las sociedades. Cuando las violencias no se reflexionan cuál es el origen de esa violencia, se repite. Y yo creo que nosotros siempre hemos tenido ese riesgo
este país ha sido muy violento, pero tenemos una idea al revés. Tenemos la idea que este es un país muy democrático, muy pacífico, porque no estudiamos nunca la violencia. Y yo creo que hemos tenido historias, yo diría, sanitizadas del país, donde cuando yo estudié, por lo menos uno estudiaba las obras de los presidentes, uno estudiaba los edificios que construyeron, o el ferrocarril, o cualquiera de esas cosas, pero nunca se analizaban, se reflexionaba sobre los problemas sociales que tenía el país. Y son los problemas sociales los que han generado los conflictos, las paralizaciones, las huelgas, las matanzas, las represiones. Y eso es algo que tendríamos que conocer, porque para poder hacer realmente una vida en paz, no podemos funcionar como si esos hechos no hubieran pasado. La noción como más deseable que mucha gente tiene es la de una amnistía que se hizo en 1598, que es el Edicto de Nantes, donde el rey Enrique IV, cansado de los conflictos entre grupos en Francia, que eran por materias de religión, ¿no?, los católicos y los hugonotes, termina dictando una ley de amnistía muy inclusiva, donde declara que se deben tratar los conflictos que hemos tenido entre nosotros como hechos no sucedidos y nadie tiene que volver a hablar de ellos. Bueno, eso era posible en tiempos donde no había radio, no había diario, la gente era analfabeta, muy pocas personas tenían acceso a la información, y entonces el rey podía decretar el olvido porque para mucha gente los hechos no alcanzaron a ser ni hechos existentes. Hoy día tenemos una tecnología que nos permite la reproducción de los hechos como si nosotros fuéramos testigos presenciales. Entonces también desde una perspectiva psicológica resulta muy difícil decirle a alguien, mire, haga como que esto no pasó. No se puede. Entonces, ¿cómo construimos una manera de trabajar las violencias en sociedades que tienen información sobre esa violencia distorsionada o real, pero tienen información? Y ya me... Interesante. Ahora, respecto a la descripción biográfica que hizo Paulina y un poco de la trayectoria que nos ha comentado usted, quería preguntarle qué elementos quizá como biográficos familiares la llevan a decidir estudiar psicología y después posteriormente decidir acompañar a las personas que vivieron las secuelas psicosociales de la tortura, la prisión política, la desaparición de seres queridos. Bueno, yo creo que yo estudié psicología un poco de casualidad, porque yo quería estudiar filosofía. Y mi mamá tenía una amiga que es una de las primeras que estudió psicología en la Católica y que era una psicóloga clínica de niños, y que cuando yo tendría unos 15 años, mi mamá la invitó a la casa y ella habló de lo que hacía. Y entonces a mí me pareció que eso era lo que yo quería hacer. Y hasta el último minuto estuve en la duda, ¿no? Pero me atraía mucho. Estuve en la duda porque también en algún minuto pensé estudiar medicina. Entonces, esta idea de conocer mejor lo que le pasa a las personas fue lo que me decidió a estudiar psicología. Ahora, yo estuve muy cerca, digamos, por razones del trabajo que había tenido. Yo trabajé en la Universidad Católica en esa época en un programa que se llamaba Centro de Estudios Agrarios, donde nosotros teníamos programas de formación y educación para dirigentes campesinos. Y cuando vino el golpe militar, yo diría que el 60% de nuestros estudiantes, que habían sido como 130 durante unos 2 años, fueron detenidos. De algunos desaparecieron. Y eso a mí me produjo mucha impresión,
moral, personal, ¿qué puede hacer uno por esa familia o por esas personas? Y eso me llevó a vincularme con la gente que estaba organizando el programa médico-psiquiátrico en la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas. Me vinculé con ellos en el año 77 y empecé a trabajar en el 74. Muchas gracias. Ahora quería preguntarle, considerando la historia de nuestro país y su experiencia, ¿cuáles son, a su juicio, los principales desafíos actuales que tiene la disciplina psicológica en el tema como de promover la memoria y la reparación? Ahí hay muchas cosas que hay que hacer. Yo diría, la primera cuestión es investigar. A mí me parece que nosotros tenemos responsabilidad en comprender mejor cuáles son los efectos de la violencia sobre las personas. No solo los efectos de la violencia del pasado, sino que las formas de violencia actuales. Tuvimos una situación muy conflictiva como fue el estallido social y sobre el cual el Estado ha tenido una respuesta insuficiente. Insuficiente porque yo creo que hay una idea un poco ilusa de que estos son problemas del pasado. La violencia no es un tema del pasado, desgraciadamente. Yo ahora participo en una investigación que se llama Núcleo Milenio Data Justa, que es en el que concurren varias universidades y varias investigadoras. Y la idea es investigar cómo el Estado documenta a las víctimas en 3 casos y qué hace por ellas, qué acciones de reparación especialmente propone. Los casos que estudiamos, uno es el estallido, que es un caso del pasado. Otro caso es el de la trata de personas, que es la esclavitud contemporánea. Y otro caso son los femicidios frustrados, por la responsabilidad que le cabe al Estado en la prevención. Eso, para mi modo de ver, es una contribución a los temas de memoria que deben convertirse en políticas públicas que puedan prevenir y reparar las acciones que se cometen contra personas. No podemos suponer que la violencia quedó en el pasado. Hay formas de violencia que se siguen ejerciendo y que necesitamos que haya reflexión y educación, por ejemplo, en las policías, por ejemplo, en los profesores, por ejemplo, en los padres, porque ¿dónde se educa la violencia? En la familia. Cuando los padres descalifican, humillan, golpean a los hijos, bajo la idea de que se está educando, se genera un patrón que se reproduce infinitamente. ¿Cuánta gente piensa o argumenta o explica, cuando hemos visto en los temas de violencia doméstica, que le pega a la mujer o le pega a los hijos porque así me educaron a mí? ¿Quién dijo que la violencia era educación? Pero eso nos muestra cómo tenemos poca formación en el conjunto de la sociedad, poca investigación, poca difusión. Tenemos hoy día una televisión muy banal donde hay muy poco espacio para educar en temas centrales a la gente y especialmente, yo diría, en el cuidado de los niños. Pero también hoy día tenemos una necesidad de formar y de pensar sobre el tema de los cuidados, pensando que nuestra sociedad es una sociedad que ha envejecido y que no tiene ninguna posibilidad de no seguir envejeciendo porque la natalidad en este país ha bajado mucho. Entonces, ¿cómo hacemos con el tema de los cuidados? Porque es ahí también un gran riesgo de violencia. Entonces, la violencia no es un tema solamente político, es un tema político, es un tema de violencia en la sociedad, violencia en la familia, violencia en el trabajo. Tenemos tantas leyes hoy día, la CARIN, todos los temas de bullying,
pero lo que no vamos es a la prevención, que tiene que ser a través de la educación. Me gustaría justamente retomar este punto de la educación y también esta relación que usted bien planteó respecto a la violencia, la memoria, la formación y también cómo esto es un desafío. Esto también lo quiero acentuar en lo que es la pedagogía de la memoria, que la pedagogía de la memoria es un campo de reflexión y se enfoca en la enseñanza justamente del pasado traumático y doloroso. Entonces, en este sentido, me gustaría preguntarle qué opina desde su experiencia. ¿De qué manera cree usted que estos hechos pueden ser abordados pedagógicamente en el aula, teniendo en consideración la complejidad y también la carga emocional que esto conlleva, tanto para el estudiantado como también para el profesorado? Bueno, yo creo que esto no es espontáneo, es algo que hay que preparar y pensar, haciendo converger en las propuestas a equipos interdisciplinarios. Para pensar la pedagogía de la memoria necesitamos profesores, pero también necesitamos historiadores, necesitamos psicólogos, antropólogas, etc. Yo creo que hay iniciativas de distinto tipo para la formación de profesores en esta materia, pero yo diría muy por debajo de lo que necesitamos, porque lo que no se trata es de enseñar las atrocidades, sino que se trata de formar en términos éticos a todos los chilenos y chilenas, ¿no? Cómo el respeto por el otro y la dignidad del otro es algo que es intransable. Esos son los derechos humanos. Y la pedagogía de la memoria tiene que respetar la dignidad de las personas, la formación en esa dignidad en cada etapa. Lo que le enseñamos a los niños en el jardín infantil no es lo mismo que le enseñamos en la enseñanza básica o en la enseñanza media. Pero no puede salir alguien del colegio sin tener idea de que en este país hubo violaciones de los derechos humanos por motivos políticos, porque no es que sea un tema de bondad o maldad de la persona, es un tema de un diseño que corresponde a un contexto que es la Guerra Fría. Y sin embargo, post-Guerra Fría, tenemos brutalidades semejantes, ¿no? Es cuestión de pensar lo que pasa después de los ataques a las Torres Gemelas. O sea, no ha desaparecido del mundo la tortura. No obstante, hay una convención internacional a la que muchos países han adherido. Entonces tenemos mucho que educar en términos de principio, pero también en términos históricos. Por eso tiene que ser un trabajo interdisciplinario. Sí, hoy en día el tema interdisciplinar está bastante en conversación y también en diálogo para poder instalarse definitivamente en la educación chilena. Creo que es definitivamente el futuro hoy en día. Bueno, esa es una gran propuesta que se ha hecho desde la ANID, que es la Agencia Nacional de Investigación, y es que las universidades promuevan el trabajo interdisciplinario, especialmente en ciencias sociales, como la manera de formar en las universidades. No podemos seguir pensando por separado, tenemos que pensar en términos de cómo nos integramos en los conocimientos que necesitamos transmitir. Y desde ahí, pasándose a la idea como de las políticas públicas, gustaría preguntarle primero cuál cree que son las deudas pendientes que hay en términos de violaciones a los derechos humanos, tanto en la dictadura como en el estallido social, y los otros conceptos que usted planteó, y también dónde cree que debería ponerse prioridad en las políticas públicas para dar una verdadera reparación psicosocial. Bueno, yo creo que la deuda que el país tiene y que ha resuelto de manera muy insuficiente hasta hoy es la respuesta a cada una de las familias de personas que tienen un desaparecido. Nosotros como país tenemos más o menos 1.200 desaparecidos. No tenemos la situación de Colombia, que tiene 120.000, o la situación del Perú, que tiene como 30.000 y así. Entonces,
de repente resulta casi increíble que durante tantos años este es un tema que sigue pendiente y que no logra cerrar la búsqueda con una respuesta a la familia o con la entrega de los restos. Me parece a mí que ese es el tema más grave que tenemos como sociedad. El otro gran tema es la falta de responsabilización con las víctimas del estallido desde una perspectiva de derechos humanos. Las víctimas del estallido han sido calificadas por la prensa como delincuentes. Y la manera de trabajar la comunicación ha sido como si los delincuentes no fueran personas ni tuvieran derechos. Y a mí me parece que ese es un punto muy grave, porque también durante la dictadura todas las personas que fueron detenidas fueron tratadas como delincuentes subversivos, es decir, personas sin derecho. Aun cuando la Constitución política del Estado de Chile en toda su historia siempre ha reconocido los derechos de las personas como un elemento constitutivo, pero en la práctica no se respeta. Este es un país donde se ha torturado brutalmente. Hoy día no tenemos esas prácticas instaladas, pero tenemos formas de violencia excepcionales, así lo reconocen las instituciones, que de repente, por excepcionales, no dejan de ser frecuentes. Y entonces ahí hay todo un tema de formación en derechos humanos, que aunque yo diría que se ha avanzado mucho en esa materia, nunca es suficiente, porque aquí el tema no es saber la legislación internacional o la legislación chilena, es tener una convicción moral de que eso es algo que hay que respetar. Y lo que no hemos formado en la sociedad es la convicción moral de que estamos entre seres humanos que tienen dignidad y que no pueden ser atropellados. Entonces, la gran deuda que tenemos es la formación ética de la sociedad, de los estudiantes, de los niños, de las policías, de los funcionarios, de toda la gente, de los periodistas. Hay personas que tienen más influencia que otros en poder marcar estos temas, pero a mí me parece que eso es algo que hay que trabajar, porque la convivencia en paz depende del respeto a la vida y la integridad de los otros. Y hoy día tenemos una tremenda amenaza, que es la violencia instalada por el crimen organizado y por, yo diría, la violencia delictual, que es algo que transgrede totalmente todas las formas de convivencia, especialmente entre los más pobres. Entonces, si bien inicialmente este no era un tema de derechos humanos, sino que era un tema que tiene que ver con la delincuencia, hoy día es un gran tema de derechos humanos. No puede ser que haya cada 2 por 3 ajustes de cuentas y asesinato de personas y que no tengamos ninguna capacidad de controlar eso. A mí también me gustaría volver a retomar un concepto que usted mencionó hace un momento atrás, que es el tema de la banalidad. Y también justo ahora, en relación a la pregunta que hizo Leanira, respecto a los desafíos de los derechos humanos hoy en el Chile actual. Entonces, me gustaría consultarle cómo visualiza usted el desafío de abordar los derechos humanos en la educación ciudadana hoy, teniendo en consideración el contexto actual en Chile, internacional también, y cómo estos derechos están siendo banalizados hoy en día. Bueno, yo creo que ahí hay una gran tarea del Ministerio de Educación, porque esto tiene que ser parte de la educación formal. No puede ser como si fueran optativos en la universidad o digamos, cuestiones adicionales. Debería ser algo muy esencial en la formación de las personas. A mí me parece que tenemos que pensar sobre eso, porque hay una simplificación
de muchas de las maneras de resolver los problemas de nuestra convivencia. Y yo creo que los problemas tienen a veces diseños estratégicos que hay que empezar en algún minuto. Y para mi modo de pensar, el diseño estratégico implica introducir, mantener, reproducir en la educación, en todos sus niveles, el respeto por la dignidad de cada persona, pero también la corresponsabilidad en la convivencia. Es imposible que un país pueda convivir en términos democráticos si las personas piensan que el problema es de otros o es un problema de las autoridades únicamente. Yo creo que hoy se ha perdido enormemente la corresponsabilidad en todos los niveles y las personas esperan que la autoridad los proteja, esperan que la autoridad los reconozca, pero no hay esta ida y vuelta de yo como ciudadano tengo responsabilidades y tengo algo que hacer y decir. Doctora Lira, recién estaba mencionando sobre la cultura democrática y eso me parece muy importante. Y le quiero preguntar en base a eso, ¿cómo valora usted que además de sus notables logros académicos, ¿no?, se haya destacado su papel clave en la construcción de esta cultura democrática basada en la verdad, la memoria y, por supuesto, los derechos humanos? Y que esto haya significado que haya sido galardonada también como Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Bueno, yo creo que eso es una gota en el mar, porque aquí nadie puede hacer o incidir en eso si no estamos muchos empujando para que haya una formación y para que haya una cultura democrática. A mí me preocupa que años atrás, digamos, la amenaza percibida era tener un régimen dictatorial o autoritario por un golpe militar, una cosa así. Hoy día hay una suerte de demanda autoritaria que no necesita de golpes militares. En muchos países hoy día la gente cree ilusamente que un gobierno autoritario le puede resolver los problemas y entrega con mucha facilidad el voto, y entonces uno observa lo que ha pasado en otros países y eso es muy preocupante, porque si algo teníamos como sociedad era esta noción de que somos corresponsables, y yo siento que eso es algo que está muy diluido y hay una expectativa de que alguien nos puede resolver el problema. Eso no pasa, ¿no? Aunque lo creamos, no pasa. Bueno, doctora, ahora vamos a cambiar el formato completamente de lo que estábamos haciendo ahora. Cada una de nosotras le va a ir diciendo un concepto y ustedes responden con una palabra o una frase cortita sobre lo primero que se le venga a la mente. Para que entienda mejor, Eleonora le va a decir un concepto a Macarena y Macarena le va a responder a Eleonora. Macarena, ¿qué se te viene a la cabeza si te digo la palabra abrigo? Oh, frío. ¿Se entiende la dinámica? Si yo le digo la palabra dulce. Cariño, Humanidad. dignidad, Alma, espíritu, Sentir. disfrutar, Ciudadanía. derechos, inteligencia artificial, tecnología, Memoria. corazón, Dictadura. dolor, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, sí, Reparación. proceso largo y difícil, Justicia. necesario, y por último, esta entrevista. muy grata. Muchas gracias. Bueno, doctora Lira, queremos agradecer profundamente esta enriquecedora y valiosa conversación. Le ofrecemos unos minutos para que nos pueda compartir qué le pareció esta experiencia y también para que pueda extender una invitación a que puedan ver este podcast.
Ya. A mí me parece una idea genial que esté en manos de estudiantes el organizar y pensar esto. Claro, en el marco de una actividad docente, ¿no? Yo pienso que eso es algo muy valioso, porque la experiencia que uno tiene de lograr cuando uno es estudiante es una cosa que lo marca de una manera bien importante. Me parece a mí que poder reflexionar sobre las cosas que nos pasan es quizás la contribución más grande que podemos hacer desde las universidades. Porque lo que necesitamos en una sociedad como esta, en el mundo que hoy tenemos, es que la gente piense. No que reaccione, que se identifique emocionalmente, que se mueva por cuestiones puramente emocionales. Necesitamos que pueda integrar una reflexión, que pueda pensar en las consecuencias de sus actos y de sus decisiones, que tome responsabilidad sobre lo que hace. Y eso se produce cuando invitamos a pensar. Y hay pocos lugares donde se invita a pensar. Y yo creo que este ha sido un momento muy valioso por eso. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y bueno, para ir cerrando este capítulo y como una forma de agradecimiento por haber sido parte de esta valiosa conversación, queremos hacer la entrega de esta publicación en conmemoración de los 40 años del Planetario, la cual fue editada en marzo de este año. Ay, pero qué lindo. Sí, esperamos que de eso, ¿verdad? Y lo pueda observar, está muy bonito. Ay, sí. Estas cosas son bellas. Sí. Muchas gracias. Bueno, Claro, de condenso. muchas gracias a todos por ver este podcast. Los invito a seguir nuestras cuentas en YouTube y en redes sociales. Hasta una próxima edición.